Hoy vamos a hablar sobre el mantenimiento de las tablas de cocina. Lo más importante es evitar que se resequen, ya que de esa forma los jugos que se derraman van a penetrar en la madera y generar malos olores o incluso la aparición de bacterias u otros elementos indeseables. Si la madera no está en buen estado, lo ideal es primero hacer una lija muy suave con un grano fino, 400 o 500, limpiarla bien y recién después efectuar el procedimiento, que consta simplemente de derramar un poco de aceite comestible. Tiene que ser alguno de sabor neutro, yo estoy usando canola, podría ser coco, lino, tung, cualquiera. Un aceite de gusto muy fuerte como el de oliva no es lo ideal, porque después eso podría transferirse a los alimentos. Una vez distribuido en una capa bien fina, solo hay que esperar después un par de horas de acuerdo a la sequedad del ambiente o de la madera, y si el aceite penetró totalmente y la tabla sigue estando seca, hay que hacer una segunda pasada. Y en el caso que la tabla todavía esté un poquito húmeda, habría que esperar 3 a 6 horas o hasta el día siguiente hasta que esté completamente seca, y con eso durante 3 o 6 meses estaríamos cubiertos del problema de la sequedad. En el caso de tratarse de una tabla nueva sin uso, si la persona que la fabricó no hizo el proceso de curado, es simplemente repetir el aceitado, solo que si la tabla está muy reseca, porque la madera es prácticamente virgen, en lugar de hacerlo 1 o 2 veces, les va a llevar 3 o 4 veces y tal vez necesiten 2 días para completar el curado completamente. Después de eso, simplemente el mantenimiento cada 3 o 6 meses y ya nos va a quedar perfectamente. En cuanto a los elementos a utilizar para cortar, no es ideal usar estos cuchillos tipo serrucho, ya que dañan mucho más la madera que un cuchillo de cocina muy bien afilado, o el elemento que sea, pero siempre tiene que tener un buen filo y no el serrucho. Lo ideal también es tratar de siempre cortar siguiendo la dirección de la veta, ya que si empezamos a cortar además en dirección transversal, si ponemos un pan por ejemplo que parece natural este corte, de a poco vamos a ir generando cuadraditos entre ambas líneas de dirección y eso se va a ir desprendiendo y va a durar mucho menos la vida útil de nuestra tabla. Por último, el lavado. Si la hemos utilizado para cortar verduras, tomates o algo poco invasivo, con un trapo húmedo alcanza perfectamente para mantenerla limpia. Y después esto se puede terminar con un trapo seco o un papel de cocina para eliminar los restos de humedad. Si hicimos cortes de elementos de un gusto más fuerte o sobre todo, y eso siempre lo tienen que hacer, de carnes, sea pollo, pescado o carne vacuna, siempre hay que lavarla. La forma de hacerla es la normal, simplemente la ponemos bajo la canilla y con una esponja con muy poco detergente lo frotamos bien y después podemos terminar como antes pasando un trapo de cocina seco. Nunca hay que sumergirla en una pileta y dejarla bajo el agua, porque la madera siempre absorbe la humedad. Nunca la tienen que dejar secar en esta posición, porque el agua va a ir cayendo, se va a formar un charco y la tabla, sobre todo al estar apoyada en la parte de la testa, que es donde están alineadas las fibras, es donde más la madera absorbe la humedad y la va a incorporar. Ni así, ni con un trapo abajo tampoco. Lo ideal es un secaplatos o poniendo algún elemento ante la tabla y el lugar donde está apoyada. Si de todas formas esto por error le sucede, lo mejor es dejarla algunas horas al sol para que recupere naturalmente la sequedad que esperamos que tenga nuestra tabla. Y eso fue todo. Si el video les pareció interesante o ustedes tienen alguna experiencia personal, alguna técnica que yo haya omitido sobre el cuidado de las tablas, les agradeceré que dejen un mensaje debajo, así todos nos beneficiamos de su experiencia. Muchas gracias.